Yo quisiera preguntarte algo que siempre he tenido la curiosidad. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Nos conocemos desde que éramos niños. Eh, Más pero de yo, 30 años. pero yo no sé en qué punto de la vida, de repente como que nos dejamos de ver en la universidad y cuando te fuiste a Monterrey y nos veíamos con muy poca frecuencia y algo pasó que de pronto te descubrí, te redescubrí y eras conferencista. ¿Cómo fue ese inicio? Sí, fíjate que mucho tiempo, en ese tiempo que no nos vimos, fui funcionario público. Fui director general de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León en el sexenio de Rodrigo Medina de la Cruz. Y en ese tiempo fue una época de muchos retos, muy difícil. Y esa época termina el 15 de octubre de 2015, cuando dejo el puesto. Era un puesto de gabinete. Y tengo 42 años y tengo que volver a empezar porque pues me había dedicado 12 años sin parar al trabajo administrativo. Entonces, al yo tener que retirarme y volver a empezar a los 42 años, empecé a reencontrarme con lo que, pues, con mi naturaleza, en lo más puro. Y en un poquito de tiempo después, yo ya llevaba el libro de las generaciones mexicanas. Lo escribía los sábados como hobby, así empezó todo, como hobby. Ya era y de repente, cuando el libro sale, el 28 de noviembre del 2014, el libro se empieza a vender, empieza a gustarle a la gente. ¿Sí? Y en una de esas me invitan a un evento de infraestructura, pero para que yo platique no de las redes estatales de autopistas, sino de las generaciones mexicanas. Y esa fecha marca el comienzo de Edwin como conferencista de las generaciones. Esa fue tu primera conferencia. Bueno, ya había dado algunas antes, pero vamos a poner que esa fue la que marca el inicio de lo que es las conferencias como hoy las conocemos. Ok, perfecto. Y cuando empezaste entonces con este proceso de conferencias, ¿cómo fue que esa se convirtió entonces en una segunda y en una tercera? Gracias a Dios, después de dar la primera tuvo pegue. Pero aquí hay algo que tengo que contar. En cierta ocasión, el libro se empezó a vender, empezó a gustar. Empezaron a llamarme para invitarme a dar conferencias, charlas. Y en cierta ocasión me invitaron a una escuela en la parte centro-sur de Monterrey. Una escuela muy pobre, muy, muy pobre. No había ni para refrescos, muy, muy pobre. Me invitaron a dar una conferencia ahí, una conferencia chiquita. Y aquí yo creo que hay uno de los valores que yo más aprecio y valoro, que es la generosidad. Y yo fui a esta escuela, doy la charla, me acuerdo que falló el cañón, falló el audio. Lo que siempre. Todo falló. Pero fíjate cómo dentro del caos de lo que se convirtió esto, hubo algo muy padre. Se me acerca un muchacho que tenía a su hija estudiando ahí, mete la mano a su bolsa, saca una tarjeta y me dice: esta persona te está esperando el lunes para platicar contigo. Yo dije: ah, caray, ok. Y cuando veo bien la tarjeta, por alguna extraña razón, un scout de Televisa estaba ahí recogiendo a su hija que ahí estudiaba. Y ese es el antes y el después. Porque me reporto el lunes con esta persona, se interesa en el tema de las generaciones, le doy una charla, platicamos y me dice: te quiero en Noticieros Televisa todos los domingos. Y de ahí se disparó. Pues, se disparó todo. Sí, Televisa, yo siempre he dicho que Televisa es mi casa. Incluso y después de la unión con Univisión, que también Univisión me invita muy seguido a participar a Noticieros 19, pero ese es el antes y el después. Haber sido, o sea, por eso cada vez que me invitan a algo, voy. Por eso estoy seguro que la acción es mejor que no hacer nada. Es mejor la acción, aunque no cobres, que no hacer nada. Porque esa lección que me llevé ese día en esa escuela es que no sabes por dónde van a salir las oportunidades de este mundo. Y ese día Televisa cambió mi vida para siempre y para bien.